tarea de la antropología es estudiar y comprender el ser humano en sus dimensiones como tanto biológicas como culturales, sociales y pues a través de una observación en un análisis y de una interpretación de unas diferentes sociedades y culturas. Los antropólogos estos buscan desentrañar los patrones y significados que subyacen en prácticas humanas. En el ámbito biológico, los antropólogos investigan la evolución humana, analizando fósiles, genes y características físicas para comprender a qué hemos llegado, a ser lo que somos hoy en día. También estudian la variabilidad biológica, es como decir que las diferencias y las similitudes entre los grupos humanos en términos rasgos físicos y genéticos. En el ámbito cultural, los antropólogos se sumergen en las comunidades y sociedades para estudiar sus creencias, valores, costumbres y prácticas que utilizan en la metodología etnográfica, que implica vivir entre los grupos que estudian para comprender su forma de vida. Los antropólogos aplicados trabajan en áreas como el desarrollo comunitario, la salud pública, la educación interactual, intercultural y gestión de recursos naturales, buscando soluciones basadas en entendimiento de las culturas y las necesidades de las comunidades involucradas. En resumen, la tarea de la antropología es estudiar y comprender al ser humano en todas sus dimensiones, desde lo biológico hasta lo cultural y social. A través de su trabajo, los antropólogos contribuyen a la construcción de un mundo más incluso, equitativo, respetuoso y la diversidad humana. La historia de la antropología es larga y está marcada por diversos precursores que sentaron las bases de esta disciplina. A lo largo de los siglos, diferentes pensadores y científicos contribuyeron al desarrollo de la antropología, tanto en sus aspectos biológicos como culturales. Uno de los precursores más destacados de la antropología fue Heródoto, un historiador griego del siglo V a.C., considerado como el padre de la historia. Heródoto viajó extensamente y registró las costumbres y tradiciones de los pueblos que encontró en sus viajes. Sus escritos sentaron las bases para el estudio comparativo de las culturas, no de características innatas. También promovió la investigación etnográfica y el estudio de las culturas indígenas de América del Norte. En el siglo XX, Claude Lévi-Strauss, un antropólogo francés, desarrolló la teoría estructuralista, que buscaba identificar las estructuras subyacentes en las prácticas culturales. Su enfoque incluyó en el estudio de la antropología estructural y simbólica. Estos son solo algunos de los precursores destacados en la historia de la antropología. A través de sus contribuciones, sentaron las bases para el estudio científico y comparativo de las sociedades y culturas humanas y sentaron las bases para la disciplina que conocemos hoy en día. La antropología física, también conocida como antropología biológica, se centra en el estudio de la evolución humana y la variedad biológica de las poblaciones humanas. A lo largo de la historia, los antropólogos físicos han identificado varias etapas evolutivas clave en la historia del hombre. La primera etapa es de los homínidos, que incluye a nuestros antepasados más cercanos, como los Australopithecus. Estos homínidos vivieron hace aproximadamente 4 a 2 millones de años y se caracterizaban por tener su propia postura bípeda, lo que les permitía caminar erguidos. La siguiente etapa es la de los Homo habilis, que vivieron hace aproximadamente 2.4 a 1.4 millones de años. Estos homínidos fueron los primeros en utilizar herramientas de piedra, lo que les permitió obtener alimentos y adaptarse mejor a su entorno.
La última etapa es de los Homo sapiens, que somos nosotros. Los Homo sapiens surgieron hace aproximadamente 3000 años y se caracterizaban por tener cerebro más grande y una mayor capacidad cognitiva. También desarrollaron habilidades simbólicas más avanzadas como el lenguaje y la capacidad de crear arte. Estas etapas evolutivas representan hitos importantes en la historia de la evolución humana. A través del estudio de los fósiles, herramientas y ADN, los antropólogos físicos han reconstruido la historia de nuestra especie y han revelado cómo hemos evolucionado y nos hemos adaptado a diferentes entornos a lo largo del tiempo. La antropología se relaciona estrechamente con otras disciplinas, ya que busca integrar conocimientos y enfoques de diferentes campos para obtener una comprensión más completa del ser humano. Algunas de las disciplinas con las que la antropología se relaciona son biología. La antropología biológica se basa en principios de la biología para estudiar la evolución humana, la genética, la variedad biológica. Los antropólogos biológicos utilizan herramientas y métodos de la biología para investigar la historia evolutiva de nuestra especie. Sociología. La antropología social comparte muchos temas de investigación con la sociología, como las estructuras sociales, las relaciones de poder y los procesos de cambio social. Ambas disciplinas se centran en el estudio de las interacciones humanas y las dinámicas sociales. Psicología. La antropología cultural y de la psicología comparten un interés en el estudio de la mente humana y el comportamiento. De la antropología cultural examina cómo las creencias, valores y prácticas culturales influyen en la forma en que las personas piensan y comparten. La antropología busca integrar conocimientos de biología, sociología, psicología, historia, economía y otras disciplinas para abordar las complejidades de la experiencia humana en todas sus dimensiones. La antropología física estudia el proceso evolutivo de la especie humana, así como las condiciones de vida y salud de poblaciones pasadas, actuales, y por medio de estudios osteológicos y somatológicos se halla información que complementa al considerar aspectos sociales, culturales y de comportamiento. Toma en cuenta la variabilidad derivada de la carga genética y la interacción con el medio. El objetivo general de este estudio consiste en formar profesionales con capacidad para el estudio de la variabilidad biológica, que contribuyan a la comprensión del fenómeno humano como proceso con diversas expresiones a partir de contextos espacio-temporales, biológicos, ecológicos, sociales y culturales dinámicos, lo que permite atender problemas de relevancia social. Hace unos 70 millones de años, en la época llamada Paleoceno, comenzaron a prosperar los primeros primates en las selvas de Europa y América. Los han descubierto en Francia, Estados Unidos y Bolivia. Se les ha llamado Plesiadapis, Purgatorius y Branicella, de reducido tamaño saliendo de la nocturnidad. En un principio insectívoros, saltaban de árbol en árbol, casi cual ardillas modernas. Durante unos 30 millones de años, estos primitivos primates se multiplicaron en un clima que los favorecía. Y recién hace unos 40 millones de años, en la época conocida como Eoceno, apareció un primate distinto cuyo fósil se ha encontrado en Birmania, algo parecido al mono, de donde deriva su nombre Amphithekus. Se considera a los Plesiadapis como lejanos antecesores de los actuales prosimios, y el Amphithekus como origen de los monos, en un tiempo en que estos iban a separarse por áreas continentales. En América no hubo más evolución de los primates, pero sí en África, Asia y Europa.
La opinión predominante durante siglos es que la vida comenzó por generación espontánea, afirma la Enciclopedia Británica, una plataforma de datos del Reino Unido centrada en la educación. Esta teoría, también conocida como teoría de la abiogénesis, afirmaba que la vida surgió de la materia inanimada, es decir, de un material sin vida. El filósofo griego Aristóteles, por ejemplo, era partidario de esta teoría que fue ampliamente aceptada por la ciencia. Según esta hipótesis, crear un ser vivo era bastante sencillo. Por ejemplo, se podían generar gusanos, escarabajos y avispas a partir de queso, madera, estiércol animal o cualquier otra materia putrefacta si se dejaba reposar unos días. Con el tiempo, los conocimientos modernos de biología y anatomía hicieron que se descartara esta teoría, pero para refutarla fueron necesarios varios experimentos y avances en los métodos científicos. Por ejemplo, Británica afirma que la generación espontánea fue objeto de gran controversia entre famosos científicos del siglo XIX, como el francés Louis Pasteur. Los primates se dividen en dos grupos, prosimios y antropoides. Los monos evolucionaron a partir de prosimios durante la época de Oligoceno. Los simios evolucionaron a partir de catarrinos en África durante la época de Mioceno. Los simios se dividen en los simios menores y los simios mayores. Los homínidos incluyen aquellos grupos que dieron origen a nuestra especie, como Australopithecus y H. erectus, y aquellos grupos que pueden considerarse primos de los humanos, como los neandertales. La evidencia fósil muestra que los homínidos en la época de Australopithecus caminaban erguidos. La primera evidencia de homínidos bípedos. Varias especies, a veces llamadas arcaicas H. sapiens, evolucionó a partir de H. erectus hace aproximadamente 500.000 años. Existe un debate considerable sobre los orígenes de los humanos anatómicamente modernos o H. sapiens sapiens. Se cree que nuestra especie evolucionó a partir del H. erectus hace unos 500.000 años. De esa época se han encontrado diversos fósiles muy cercanos en apariencia al Homo sapiens, pero aún con diferencias anatómicas que se denominan humanos arcaicos y que se encuentran agrupados el H. neanderthalensis, el famoso nombre de Neandertal, el H. rhodesiensis, el H. heidelbergensis y el H. antecesor. Actualmente solo existimos nosotros, Homo sapiens sapiens, como única especie representante de nuestro género. Aparentemente, la competencia entre poblaciones, debido a que ocupábamos el mismo nicho ecológico, hizo que poco a poco fuésemos aislando y eliminando a las otras especies humanas con las que convivíamos. A pesar de eso, el análisis genético afirma que sí existió cruce entre especies, por lo que llevamos en nuestro ADN algunos genes de estos humanos extintos. La diversidad es la cualidad de poseer variedad, y generalmente es un término que se usa para referirse a la diversidad humana dentro de una organización, comunidad o sociedad. Cuanto más diversidad contiene, más personas representativas de diferentes culturas, razas, lenguas o géneros están representadas. El término de la diversidad también puede aplicarse para explicar la abundancia y diferenciación de organismos vivos en el planeta. De aquí el término biodiversidad. De hecho, la palabra diversidad proviene del latín diversitas y hace referencia a la cualidad de diverso, variado o diferenciado.